Buenas tardes, estamos aquí en nuestro set con una... Oye, Mariana, ¿esto es un aquelarre? Este es un aquelarre. Se acaba de dar cuenta. Que sea mucho más. Bueno, comenzamos el programa de hoy de una manera más risueña, digamos. Sí, claro. Partimos este programa, conversemos, un programa de AFACAD UDB. El tema de hoy es género, una mirada desde la acreditación. Género en nuestro bebé. Uh-huh. Y para eso tenemos una distinguidísima invitada en este tema. No sabes cuántas personas me hablaron que tú eras el referente en este tema. No es por ponerte un poncho muy difícil, pero sé que... No me pones nerviosa con eso, no te preocupes. Bueno, ella es Luri Soledad Reyes Pérez, asistente social de la Universidad de Concepción, magíster en familia también de la Universidad de Concepción, y actualmente académica del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Uh-huh. Te saludo también a ti, Mariana. Hola. Hola, ¿cómo estás? Parte de la aquelarre. Parte de la que Hola, Soledad. Hola. Bienvenida. Muchas Aquí gracias. Estamos para conversar hoy día de un tema interesante que ha tenido su evolución, ¿cierto? Que algunos los tiene también, tenemos que decirlo. Hay grupos que están medio como hostigados del tema. De todo hay en torno a la conversación de género. Nos hacemos cargo de todo eso y vamos a conversar hoy día acerca del estado del arte del género en la Universidad del Biobío. ¿Cierto? Uh-huh. Bueno, y yo agradecer la invitación porque creo además que son espacios necesarios de tener y bueno, saludar también a quienes nos están escuchando y viendo desde el otro lado en el momento que lo hagan, pero sí agradecer la invitación. Es un tema que a mí me apasiona mucho, así que espero, digamos, aportar con mi mirada a lo que está ocurriendo, no solamente en esta universidad, sino que también en las otras universidades. Tenemos referentes también. Sí. Bueno, Soledad, tú, según lo que se aparece aquí en tu currículum, eres asistente social, magíster en familia, académica del Departamento de Ciencias Sociales, pero que entiendo que además has tenido participación en varias instancias que tienen que ver con el género en la universidad. Uh-huh. ¿Nos puedes comentar de eso, de en qué instancias has participado? Entiendo que estás como en el comité de... Que tiene yo te voy contando. Sí. No sé cómo se Comité llama, asesor. comité Sí, externo, comité comité asesor. asesor. Sí, mira, solo decir algo antes de eso, ¿Ya? entrar como a la arena de la universidad, es que yo ingresé a la universidad en el año 2003 y desde antes yo estuve trabajando en salud y en salud uno de los temas que yo abordaba era la violencia de género, particularmente en ese tiempo hablábamos de violencia intrafamiliar. Entonces desde ahí mi vinculación y también por la vereda más activista con un grupo de mujeres desde lo más que uno puede hacer como desde lo colectivo, no en el marco de una institucionalidad. Y de ahí ingresé a la universidad. Y cuando ingresé a la universidad, descubrí que esta era una universidad distinta a las otras, donde yo estudié, en la UDEC y otras, en el sentido de que era una carrera que tenía un fuerte componente masculino dado su origen. Y ahí me encontré con algunas colegas que estaban recién iniciando los temas de género dentro de la universidad, cuando las preguntas todavía eran si era género escocés, mezclilla, o sea, de ese nivel. Hoy día ya eso no ocurre, pero en esos tiempos fue así, y eso no es hace tantos años, ¿ya? Entonces, para la universidad era un tema nuevo, poco sabido y conocido, pero además con solo algunas académicas que estaban investigando estos temas de manera muy inicial, no así como, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, donde hay un desarrollo mucho más anterior en los temas de género y los estudios feministas también. Lo mismo pasa con otras universidades como la Chile, por supuesto. Entonces, en la UBB todavía no había nada, y ahí ingresamos. Y no sé si para mi fortuna, pero sí, yo digo que para mi fortuna me tocó vivir el Mayo Feminista del 2018, que en realidad en ese tiempo comentábamos con algunas colegas que era una cosa que no podíamos creer, tener participación en un evento histórico tan importante. Ya en ese momento no se visualizaba como tal, pero a medida que se fue avanzando y todo lo que se consiguió después, sí, efectivamente fue un momento bien crucial para todas las universidades. Cruzó muchas cosas y fue un momento de mucho optimismo respecto de cómo podía cambiar las relaciones de género al interior de la universidad. Entonces, en esa oportunidad
estaba recién conformándose lo que hoy día se llama el Comité de Género del CRUCH. En ese tiempo era solamente un par de mujeres de universidades que nos juntábamos como en una unidad, comité, dentro del CUET. Entiendo que en esa época ya existía el diplomado de género en la Sí, universidad, ¿no? Que sí, estaba la Vivian sí, Haas en eso. sí. Entonces, con Vivian justamente participábamos de este espacio del CUET, que después se transformó en el Comité de Igualdad de Género del CRUCH. En ese tiempo no habían, como hoy día participan las representantes o las directoras de las unidades o direcciones de género, sino que eran académicas motivadas por el tema y que se fueron involucrando. Y bueno, ya ocurrió el estallido y ahí ya todo lo que vino después. Así que he tenido participación. Pandemia. Claro, también, sí. ¿Y cuál es tu mirada respecto a lo que ha sido esa evolución, por decirlo, que ese aceleramiento de la... porque todo se aceleró, ¿cierto? A partir de mayo del 2018. Sí, todo, por supuesto. O sea, sí. De partida el tema se situó ya en otro... O sea, de partida tú piensas hasta el mayo del 2018, las universidades a nivel nacional que tenían alguna unidad, dirección o algún dispositivo de género, cual sea la denominación y su jerarquía, eran solo 3 a nivel nacional, de las 50 y tantas que... La Universidad de Chile, que tenía una unidad de género. La Chile, siempre la Chile. La U de Concepción, que también tenía una unidad de género, y la Universidad Austral. ¿Ya? Esas eran las 3. El resto no tenía nada de nada. Y hoy día hablamos de que todas las universidades tienen una dirección o una unidad. Ese fue un movimiento que de partida permitió poner ese requerimiento al interior de las universidades, pero además permitió que, por ejemplo, Pero Chile... no fue algo tan natural en todo caso, fue algo como bien... No fue nada natural. O sea, fue algo como... Nos estrellamos contra el muro. Yo recuerdo perfectamente, para mí es muy visual esa sensación, cuando en una oportunidad yo estaba en mi box y llegan un decano y su secretario académico y me preguntan, ¿qué es esto que está pasando? Así. Okay. O sea, nadie entendía nada. ¿Qué están diciendo las estudiantes? ¿Cómo esto de la violencia al interior de la universidad? ¿Qué es esto de la violencia de género? Entonces, ahí nos dimos cuenta que es Vivian, ¿cierto? Que la universidad no entendía lo que estaba pasando. O sea, ni siquiera nuestros estudiantes entendían muy bien por qué sus compañeras se estaban movilizando. Claro. Entonces, fue una revolución realmente interna. ¿Dirías tú que es un tema solo de violencia de género? No solo de violencia. Claro. No. Yo creo que lo que pasa es que en ese momento fue así. Yo creo que es una cosa más amplia que la violencia. Claro, es que en ese momento eran las 2 demandas que tenía el grupo de estudiantes a nivel nacional y las académicas que se fueron sumando también a esto. Uno era la violencia y el acoso sexual derechamente y la violencia de género. Y lo otro, por una educación no sexista, que eso ya es mucho más amplio. Esas eran las 2 demandas principales. Y frente a eso, las universidades no sabían cómo reaccionar. Ya no entendían primero qué era esto, cómo reaccionar a esto. Y en el caso de la UEB, que fue distinto a lo que ocurrió, por ejemplo, en la Católica o incluso en otras universidades que no tenían unidades, es que coyunturalmente nosotros vivimos en ese periodo hubo una elección de rectoría, ¿ya? Y eso nos dio una ventana de oportunidad, como yo le llamo, como se le llama en política, para instalar el tema. Entonces, organizamos este espacio que era de las mujeres autoconvocadas, que éramos funcionarias, académicas, y ahí se elaboró en conjunto, todas elaboramos un petitorio. Y uno de los elementos centrales de ese petitorio era la creación de la dirección de género, y en esa condición no queríamos unidad, ni departamento, ni nada, dirección, para que tuviera efectivamente el poder de la incidencia en toda la institucionalidad. Y que fuera transversal. Claro. Cuando tú hablas de las universidades, ¿estamos hablando de las tradicionales, las estatales? Del CRUCH, esencialmente. Del CRUCH, sí. Porque en las privadas me imagino que esto está en pañales todavía, ¿o no? En las privadas que no son CRUCH, dices tú. La verdad es que yo no he entrado a estudiar eso, más bien conozco el mundo CRUCH. Pero yo entiendo que el tema de la equidad de género está dentro como de los criterios de la inclusión, la equidad está dentro de los criterios de acreditación. Ahora, claro. Pero en ese tiempo, lo que pasa es que ocurre que en ese tiempo no todas las
universidades reaccionan A de la eso misma me manera. refería en ese Ya. tiempo. Entonces, yo sí sé y tengo certeza de eso, que las universidades vinculadas al CRUCH sí trataron de reaccionar. Y ¿ya? de hecho hubo como algo con las universidades católicas del CRUCH en ese momento también, que no estaban tan entusiasmadas con No, el tema, por supuesto, digamos. por supuesto que no. Por supuesto que no. Que no tenían el mismo, claro. que no reaccionaron Claro. igual que la... que Entonces a el resto. nosotros ese escenario que es más local nos dio la posibilidad de poner esto y me acuerdo los candidatos a rectoría que habían en ese minuto, o sea, los 4 dijeron sí. Claro. ¿Ya? Entonces después lo que teníamos que hacer era ir a cobrar. ¿Ya? Sea cual sea porque los 4 se habían comprometido en ese tiempo, ya 3 o 4 no me acuerdo, se habían comprometido a crear esta... Soledad, ¿y cómo generaron la masa crítica que hay ahora? Porque esto no partió haciendo... Cuando tú me dices masa crítica, ¿te refieres a qué? Me refiero a las personas que son defensoras del tema de género como un tema importante. Yo creo que por distintas vías, porque también ha sido, bueno, en parte el interés de investigadoras hablo de la UBB porque también en otras universidades hay investigadores, pero en el caso de la UBB reconozco más bien investigadoras en los temas de género. Pero por otro lado, ¿cierto? La política de educación ha impulsado también el desarrollo de iniciativas. Por ejemplo, la primera fue la ley que obliga a las universidades a abordar los temas de acoso sexual, violencia y no discriminación. Esa fue una ley que también surge al alero del Mayo Feminista, entre parlamentarias que se declaraban feministas y dirigentes estudiantiles. Entonces, esa ley era bien categórica porque obligó a las universidades a tener una política para abordar eso. Entonces, claro, a medida que esto fue entrando vía más normativa o vía política, las universidades tuvieron que empezar a generar estudios y ahí surge el primer diagnóstico de género de la universidad, que eso fue más o menos en el 2021, ¿ya? El primer diagnóstico de género. Entonces ahí hay un conocimiento respecto de qué pasa. Y ahí más o menos también en esa época fue que se creó la dirección de género. Sí, el mismo año se creó, 2021. 2021. Claro, primero se creó la dirección de género y luego esta dirección impulsa el diagnóstico, que es el primer diagnóstico que nosotros tenemos, que es el que está hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con las mujeres autoconvocadas? Bueno, nosotros somos una expresión de la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que también ahí la euforia del momento bajó, ¿cierto? Después ya cada una se fue dedicando a lo suyo, se hicieron algunos esfuerzos, pero nunca logró, digamos, remontar. También tiene que ver con lo coyuntural. Claro. ¿Y cuál dirías tú que son los nudos críticos, como le llamamos, los obstáculos, las barreras que han tenido estos procesos adentro en el interior de la universidad? Yo creo que la dimensión cultural, eso es como lo primero, ¿ya? O sea, es como la base. Sí, claro, y eso, cuando tú implementas políticas de género en todas las universidades, y eso lo han estudiado harto en España, tienen un componente de los implementadores y las implementadoras de la política, una dimensión. Claro. Pero el otro es como la cultura con la que tú te encuentras cuando ingresas. Y ahí hay hartos desafíos porque como esto llamamos el espejismo de la igualdad, es una idea que circula mucho. Entonces, claro, ¿qué necesidad hay? Muchas veces te preguntan de generar, por ejemplo, acciones afirmativas, cuando ya hace rato está claro que hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos, sí, pero en la práctica, o sea, el derecho a la igualdad sustantiva le llamamos, porque una cosa es la igualdad y la otra es la igualdad sustantiva, que es la igualdad en los resultados. Tú te das cuenta que esos resultados muestran todavía brechas que son muy importantes. Eso te iba a preguntar. Son muy porque importantes. claro, porque tenemos la dirección, tenemos la política, pero la brecha entre la estructura, que en el fondo es dirección y política, y la vida cotidiana cultural de la universidad, ¿cómo la ves ahí? ¿Hemos avanzado? ¿O hay una brecha que todavía hay que repuntar? Hay una brecha importante todavía, o sea, tú me preguntabas por los desafíos. Yo creo que dentro de la política, uno de los desafíos importantes es el tema de cómo damos confianza a la comunidad universitaria
de el tratamiento, por ejemplo, de los temas de violencia o de acoso sexual. El tema de las investigaciones sumarias, todo el proceso que esto implica. Yo creo que ahí hay un nudo bien importante que genera que a veces son. Muchas dudas. ¿Se han acelerado, entiendo yo, los procesos? Se han acelerado, sí, en el último periodo va más rápido, pero todavía siguen muchas dudas. Ya, o sea, yo lo he planteado en algunos espacios donde hemos tenido oportunidad de hacerlo. En el Consejo Técnico Asesor de la DIRGERGEN nos reunimos con el Contralor Universitario, me acuerdo, y ahí le pedimos expresamente, por ejemplo, transparentar los datos, o sea, respecto de cuántas denuncias ingresan, sin el nombre. Uno entiende que hay temas sensibles, claro, pero el dato de cuántas denuncias ingresan en un periodo de tiempo, cuántas de estas están en la etapa de investigación o resolución, resultados, porque eso está probado en otras universidades. Ya la evidencia científica muestra que aumenta la confianza de las comunidades en su institucionalidad de género en la medida que los datos se transparentan, ¿ya? Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Tuve la oportunidad, bueno, yo también formo parte del Consejo Universitario, y ahí también en su momento también lo planteé, o sea, como cuál es la dificultad de generar en otras universidades lo que hacen, sacan boletines una vez al año, una vez por semestre, porque eso va comunicando de qué está ocurriendo, ¿ya? Entonces yo creo que uno de los principales desafíos es cómo se aborda desde la institucionalidad los temas de claro, y fortalece confianza en la denuncia y en el proceso. Claro, o sea, sí. No es menor. Además que pensemos que no es lo mismo un sumario porque se perdió un libro que un sumario por violencia de género, por acoso, en donde también hay todo un desgaste psicológico de las personas que están participando en este sumario, tanto de la víctima como del victimario o víctima. Sí. Entonces también eso tendría que estar al centro como para reducir lo que más se pueda el proceso de sumaria. Ahora, ¿tú piensas que la estrategia, lo que ha hecho la universidad, estaba en el camino correcto? ¿O? Mira, sí, o sea, yo creo que la creación de política es fundamental, o sea, imprescindible, porque además de la política... También las políticas, digamos. Sí, bueno, también... Y se hicieron bien. El proceso de construcción de las políticas fue bien participativo. Uno habría aspirado a que más personas participaran, pero eso no ocurrió. Pero quienes participamos y nos implicamos en eso, yo puedo decir que intentamos de plasmar cuáles eran estas ideas. Por ejemplo, la idea de la igualdad sustantiva. ¿Ya? Eso fue algo que nosotros pedimos que se incorporara, porque efectivamente es como tú puedes medir si la política tiene su efecto. Claro. Cómo ves si disminuye las brechas o no. Lo mismo pasa con la ley, o sea, con la política de igualdad de género. Ahora, todas esas políticas tienen que tener un plan, ¿ya? Y esos planes son importantes porque, justamente pensando en lo que señaló el Comité de Acreditación, ahí hay una tarea que no es que esté pendiente, porque también esto obedece a los ciclos de la política. No es posible hoy día medir los impactos que tiene esta, pero sí hay un elemento que menciona el informe, o sea, no es el informe, la resolución de acreditación, en relación a cómo dice la universidad sí tiene política, o sea, tiene checklist, tiene política, tiene esto, ¿no? Estamos bien. Pero sí habría que mejorar, ¿cierto? Y se aplican, entiendo sí. yo, o sea, que llegamos al nivel 2. Tenemos las políticas, se aplican. Pero lo que incluso nos falta yo podría leer ahí entre líneas también una cosa que dice el informe, que es que podría mejorar lo que tiene que ver con la integración, ¿cierto?, de estas políticas y ¿cómo le llama? A la noteca. La integración, dices tú, en el sentido de incorporarlas al la articulación y despliegue. La articulación y despliegue, ¿ya? ¿Cómo tú haces eso? Un ejemplo. Existe un comité de inclusión hoy día, ¿cierto? Sí. Y ese comité de inclusión tiene representantes, ya. Pero si tú lo miras, quienes integran ese comité de inclusión no son personas que tengan la posibilidad de resolver o incidir o tomar decisiones. No. Entonces, en otras universidades, esos comités están compuestos son resolutivos. Por el vicerrector, la vicerrectora, y están todas, investigación, vicerrectoría académica, económica, y todas las instancias.
por supuesto la dirección de género y todo. Entonces, porque ahí sí hay efectivamente una articulación, Claro. y la universidad puede decir que está permeando todos los espacios. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una cosa que yo veo como un espacio de mejora, Ya. a propósito de ese comentario entre líneas que hace el comité. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que, dado los tiempos que llevamos, no es posible. Medir en Claro, sí. Ahora, el tema cuando uno habla de género y de la discriminación y todo, siempre como que se asocia a la comunidad en general, lo asocia a un tema de mujeres. Ujú. Es como natural. Incluso hoy día en la mañana conversando con otras personas, cuando dije que íbamos a hacer este programa y que ibas a estar tú, Mariana y yo, dije, ¿por qué no incluyeron un hombre? ¿Cómo ves tú esa inclusión de los varones en el tratamiento de los temas de género? Porque popular y comunitariamente se asocia a un tema mujeres. Claro. Claro, no es solo de mujeres, es también mujeres, hombres, disidencia. Es un tema de derechos humanos. Claro, sí, claro. De derechos Sí, humanos, claro. y por lo tanto... Por supuesto que es importante la inclusión de los hombres en estas conversaciones y en estas discusiones, pero en la práctica hay bastantes hombres que son sensibles a estos temas, en el sentido que sintonizan, te dan la palmadita, ¿cierto? Pero no están, por lo menos en esta universidad, no están estudios No de llegan a masculinidad, por involucrarse ejemplo. Conozco un par de colegas en Chillán, en la Facultad de Educación, que están mucho más motivados en los temas de las disidencias, por ejemplo. Hoy existe todavía esos grupos de género y investigación como había este diplomado, posgrado, no me acuerdo. ¿El diplomado? El diplomado en género todavía existe, ya no existe. No, ya no existe, no. Hemos tratado de impulsarlo, ¿Y pero hay ha sido un grupo complejo. de investigación en temas de género o tampoco Sí, ya existe? sí hay. Ahora, recientemente, la profesora Soledad Martínez, ella postuló a un proyecto para conformación de grupos de investigación, y ella es quien coordina el grupo, es un grupo de estudios de género y universidad. No. Sí. O sea, eso sí. Sí. Y entonces También, el proyecto INES, por ejemplo, ha ayudado mucho al trabajo de investigación en estos temas. No solamente que las mujeres se integren más a la investigación, sino que además investiguen temas relacionados con el género. Pero todavía, claro, hay harto por hacer ahí. Por ejemplo, recuerdo Y en colegas la de experiencia ingeniería. tuya, ¿qué tendría que ocurrir en la Universidad del Biobío para que el tema ya esté instalado como un tema ya de rutina, no que no tenga necesidad de impulsar nada ya, que sea parte de nuestra cultura? La verdad es que eso no ocurre en ninguna universidad del mundo. ¿No? No, ¿En la experiencia comparada no hay? Estados Unidos tiene, por ejemplo, lo que llama el título 9, que lo tiene desde el año 70, donde aborda los temas de violencia y acoso de género, y todavía tienen los problemas que tenemos acá. Entonces, lo que pasa es que esto tiene que ver con dónde ocurre esto, ¿ya? Y ahí me voy a poner un poco más latera, pero tiene que ver con entender que las relaciones de género tal cual se expresan en la universidad como campo, tiene que ver con un sistema de organización social, ¿ya? Que genera una idea, que se organiza en función de una idea de lo que es ser hombre y mujer. Y eso genera relaciones de poder, ¿ya? Entonces, si tú no modificas esa estructura, tú lo que estás haciendo es tratando de disminuir y atenuar las consecuencias de ese orden social de género. Pero si tú quieres modificarlo, ¿cierto? Si tú quieres erradicar, tienes que apuntar hacia los elementos más estructurales. Y eso está bien difícil, ¿cierto? Porque la universidad es una universidad. Yo entiendo que es como un cambio social o un cambio de estructuras muy profundo. Históricamente se ha dado un caso de que haya habido como un cambio de estructura social o yo no de conozco. cultura. Yo no conozco. Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo Nunca que no la conozco. humanidad ha tenido un tipo de cambio que es el tipo de cambio que necesita, que se está... No, es que yo creo que más que necesitar, es que para mí es como es natural. Es lo natural. Es como que debiera ser, digamos. Ahora, lo que ocurre es que obviamente dependiendo de las miradas de esta problemática, como tú lo explicas y todo, las propuestas de salida son distintas. Por ejemplo, desde una perspectiva más liberal, ¿cierto? El desafío es incorporar más, por ejemplo, más mujeres en la academia, la paridad en ciertos espacios, etcétera. Pero no basta con incluir o sumar mujeres.
¿ya? Por ejemplo, este proyecto de mujeres en ingeniería. Lo hablamos mucho con la gente de ahí. O sea, claro, bien, dedito para arriba, porque los cupos especiales, estas Estamos acciones viendo el afirmativas número. están ingresando. Claro, claro. Pero también deberíamos preocuparnos cómo ellas hacen ese tránsito. O sea, si tienen que estar resistiendo o resguardándose, ¿cierto? De todos estos estereotipos que hay, ¿cierto? El profe que le dice, usted haga el ejemplo con la lavadora porque por eso le va a funcionar. Claro. Que yo... esto que yo digo son expresiones que me han dicho las estudiantes, no es que yo las esté inventando. Claro, entonces no es solamente incluir más mujeres, ¿ya? O disidencias, sino que es cómo generamos una cultura institucional que permita que todas y todas puedan desplegar sus capacidades plenamente. Claro, es como cuando hablamos del liderazgo femenino y masculino, que en el fondo, mezclados ambos, son una cosa muy potenciada en términos del liderazgo en general. Pero muchas mujeres sienten este mandato interno de que para posicionarse como líderes tienen que ejercer un liderazgo casi masculino. Entonces, siendo mujeres, vamos abandonando las cosas femeninas para ir tomando lo masculino. Entonces, el número no es suficiente. O sea, tener 5 y 5 no es... Un poco lo que decía la rectora de la Universidad de Chile, no me acuerdo en qué minuto, que era como, o sea, si... ¿La actual? No, la anterior, la Rosa Debes. Que decía, o sea, la pregunta es, ¿para qué queremos que las mujeres ocupen? O sea, ¿para qué? ¿Es para seguir haciendo lo mismo? ¿O para hacerlo de otra manera? Claro. ¿O para qué? Claro, en el fondo ahí ella se está preguntando, bueno, ¿y qué pasa con esta estructura que genera estas condiciones? Claro. Y desde, o sea, porque la idea es que te acomodija eso. Bueno. Claro, por ejemplo, para la corriente más liberal del feminismo, evidentemente está, esta es la estructura, acomodémoslo, ¿ya? O sea, acomodémoslo. Pero hay otras alternativas que son más radicales en términos de modificar esa estructura. ¿Ya? Y eso es lo difícil. Sí. Ahora, por ejemplo, otra situación que nos ha ayudado mucho en las demandas del movimiento feminista en general y dentro de las universidades en particular fue la situación de la pandemia, ¿ya? Porque la pandemia dejó al descubierto un problema que el mundo feminista hace rato venía denunciando, ¿cierto? Que es cómo ese trabajo doméstico y de cuidado permite y hace posible el trabajo productivo. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese momento quedó en evidencia que ese trabajo requiere un tiempo, tiene un valor que no se estaba considerando. Y por eso hoy día, por ejemplo, tenemos posibilidades de hacer cierta conciliación. O sea, familiar. Todavía falta harto en eso, pero sí hay... Y ahora, ¿cómo ves tú que está el tema ahora? Porque pareciera que así como hubo ese boom, ese estallido, no sé, el año 2018, pareciera que como que iba mainando, como que la gente que se va olvidando, y ya de nuevo empiezan a aparecer como la risita, la cosa así como de tomárselo como a la ligera, después de que todos se subían al carro, claro, ¿no? O sea, sí. se subieron todos al carro, ahora ya están empezando a bajarse, po. ¿Cómo la hacemos para que el carro siga avanzando? Claro. Como que, o sea, es más, Mira, algunos ya están pensando, ¿no? Y hay que ver este es carro, lo mismo que en po. algún minuto cuando se empezó a decir que las labores de la casa tenían que ser compartidas por hombre y mujer, o por lo que sea la pareja, digamos. Pero el varón le ayudaba a la señora a hacer. Esto es como lo mismo, o sea, volvemos a esta cosa cultural que como que nos tira el elástico, se tira y hacia un atrás. poco volviendo a la realidad de la universidad, así como tú decías, en 2018 hubo petición y fue como un tema súper presente en la campaña de rectoría. No había Los tres rectores programa que no tuviera o sea, todos lo tenían. Es como hoy día la gestión central de las personas. Claro. Y ahora como que no se tomó mucho, pues de repente algún candidato como que quiere aprovecharse la cosita y te hace como el guiño. Hace el guiño con el tema de género. Pero es que está difícil porque además hay un escenario nacional, internacional que hace que los discursos conservadores aparezcan y a lo mejor algunos que estaban más escondidos se animan ahora a aparecer. O sea,
ya se ha dicho que, por ejemplo, las disidencias hoy día están mucho más expuestas de lo que estaban hace 2 años, 1 año atrás, porque efectivamente afloran esas voces que estaban silenciadas por esta gran masa. Pero son momentos difíciles y además ustedes piensan el tema de los recortes presupuestarios. O sea, las direcciones, por lo menos en la dirección de género no tiene un presupuesto asignado así como tal, sino que depende de proyectos. A propósito de mi tesis, conversé con el vicerrector económico y él me señalaba esto, ¿ya? Entonces, es un riesgo. Es un riesgo porque con los recortes presupuestarios que podrían venir a partir del próximo año, este año se rige con lo del año pasado, en Europa, en las crisis, los primeros recortes tienen que ver con esa temática. Entonces, nada de lo que se ha logrado hasta ahora podemos decir que lo vamos a tener. Porque está consolidado. Siempre hay un riesgo de desmantelación. Simón de Beauvoir, ¿no? Era Claro, sí. Y que uno ve las imágenes de Irán antes y después y dice, chuta, esto sí. Entonces, está complejo. Yo creo que una cosa sí que está como consolidada, que es el tema de la paridad de género. Como que siempre buscan la paridad. No digo que el fondo sea el correcto, pero la forma, esta búsqueda de la paridad de género como que está instalada en varias partes, en el Congreso, nosotros mismos aquí en nuestro gobierno universitario. Siempre se busca la paridad de género, ¿sí? El rector es hombre, la prorectora es mujer. ¿Sabes qué a mí me pasaba cuando escuchaba los debates y hablaban las y los asistentes y decía, parece que lo único que nos está quedando es el lenguaje. Es eso. Oye, ni el lenguaje. Y parece que... Ni el lenguaje. Acuérdense que hace un par de semanas el Congreso se aprobó una ley para eliminar el lenguaje inclusivo. Entonces, entonces, no, a nivel como de la universidad, sí, parece que lo único que está quedando de esa gran preocupación que hubo es las y los son los las y los, o sea, que es como bien la cascarita, claro. ¿O no? Sí, pues es como lo más evidente, pero que no se traduce en más que eso. Pero sí, queda harto por hacer todavía, pues. Sí, harto. ¿Y qué nos corresponde como universidad, digamos, en un escenario así en que vuelven como estas posturas conservadoras y... Ay, yo estoy tan desanimada. Noto, así como cansada incluso. Sí, es que como lo pienso, es que a mí me ha golpeado, o sea, no solo a mí, pero cuando a veces escucho la prensa, escucho las noticias, uno como dice, bueno, estas cosas suelen ser lo menos relevante en momentos de crisis. Sí. Y como se apela mucho al discurso de la crisis económica, me preocupa eso. Algunas decisiones que se han ido tomando van en esa línea, que reafirman la preocupación, pero como universidad pública y estatal yo creo que nosotros debemos mantener esos temas en todo nuestro quehacer universitario, o sea, en la docencia, en la investigación, en la vinculación con el medio. Nosotros tenemos que impulsar esos temas, problematizar y politizar con la gente esas temáticas, porque entender que esto no es una cosa de un problema individual de alguien, sino que tiene que ver con un sistema social y eso hay que discutirlo. Ahora, ¿tú harías como una autocrítica, así como al movimiento, a lo que fue el movimiento feminista, de que por qué esto del 2018 y el 2026 esto pasó? O sea, sí. ¿Dirías tú que algo se hizo mal? ¿Qué se hizo mal? O tal vez se sigue haciendo mal. ¿Qué dirías tú que, o decís directamente no, es que esto es un cambio cultural y no? No sé, a ver, yo creo que también los procesos sociales tienen ciclos, ¿ya? Yeah. Entonces yo creo que también hay un ciclo como de bajada, pero también es porque quienes integramos ese grupo teníamos distintos roles dentro de la universidad y fuimos como también agentes de cambio en su momento, y eso también es agotador, ¿ya? Claro, eso también es agotador y uno necesita a veces un momento de repliegue, pero también porque la presión, me refiero por ejemplo en el caso de las académicas, la productividad y todo eso te va comiendo y uno dentro de todo trata de que los temas que uno investiga, vinculación con el medio y vayan relacionados, uno siempre está intencionando eso, pero yo no veo más explicaciones. O sea, además yo creo que las que compartíamos ese espacio teníamos un interés común, pero tal vez para algunas era un ingreso más reciente,
a estos temas, a estas temáticas. De repente a veces se pueden considerar más radicales, menos radicales. Entonces, y a lo que hemos hecho como universidad, ¿tú dirías que, no sé, que le ha faltado fuerza a lo que ha hecho la DIRGEGEN? ¿Le ha faltado...? Yo creo que mire, yo creo que la DIRGEGEN tiene, o sea, ha hecho todo lo que ha podido hacer con los recursos que tiene. Yeah. O sea, yo creo que progresivamente mejoró, por ejemplo, el número de personas que trabajaban inicialmente y sus condiciones de trabajo. Yo creo que eso ayudó a que la DIRGEGEN se robusteciera para efectos de implementar. Pero sí creo, bueno, esto no es solo de la DIRGEGEN, sino que también de la Fiscalía de la Universidad. El tema de las denuncias, yo creo que ese es el principal problema. Sí, ¿ya? está como... Además, los equipos, y eso es a nivel, los equipos de las direcciones, unidades que trabajan, como dicen, las agentes o los agentes de igualdad, que son las personas que trabajan en estas unidades, en general son equipos que se queman muy rápido, porque ellos tienen que lidiar permanentemente con las resistencias de las personas que están en esa En primera institución, línea, en claro. primera línea. Y la verdad es que es bien fuerte. Yo hice entrevistas para mi tesis con agentes de igualdad de varias universidades y es bien fuerte. O sea, el tener que defender, ¿cierto? Una idea, explicar que esto no tiene que ver con la voluntad, o sea, ya después ya esto usted está obligado. Claro. No es que usted quiera o no quiera, usted está obligado y con toda la presión que significa eso. Entonces yo creo que la dirección de género ha podido hacer lo que ha hecho, pero creo que también hay un tema estructural de la universidad. Esto te iba a decir, ¿tú crees que ha habido la suficiente voluntad política? ¿Que ha habido realmente una fuerza política como para hacer esto? O sea, o voluntad política más que fuerza política. ¿Ha habido como la voluntad, la convicción política de hacer? Yo creo que en general sí. Ya. Pero ¿cuál es lo que yo veo como distinto en esta universidad? Que yo creo que no hay un campo de investigación robusto en los temas de género en esta universidad. Hay pocas personas que se dediquen a los estudios de las relaciones de género, ¿ya? Entonces eso hace que los temas de género recaigan solo en algunas personas. Entonces hay que hacer hay que esta otra, ¿ya? Entonces hay poco desarrollo en ese ámbito, son pocas las personas que se dedican a esto. Entonces, claro, es más difícil generar insumos, investigación para retroalimentar lo que se está haciendo, ¿ya? Ahora lo otro, porque en otros temas, digamos, se ve mucho esto que se dicta la política, se impulsa, se hace mucho discurso sobre ella, pero a la hora de expresar esta intención en los actos más concretos, no existe, hay una brecha grande. Por ejemplo, saco el ejemplo, ponte tú, de transformación digital, que es una cosa pero tremendamente importante, muy relevante, se dicta la política, se genera la gobernanza, y cuando uno pregunta dentro del comité, ¿y cuánto presupuesto tenemos para este año? No hay plata. Entonces tú dices, claro, pero ¿cómo se hace coherente eso? O sea, ¿cómo logras tú que haciendo gobernanza, dictando política, haciendo procedimientos, pero no se plasma realmente esa intención para lograr los resultados que uno quiere? En el tema de género en la universidad, ¿pasa una cosa parecida o no? Lo que pasa es que es el punto del financiamiento de las direcciones de género, que es lo que comentaba hace un ratito atrás. O sea, el financiamiento no es un financiamiento permanente, no sé cómo llamarlo, pero no es estable, porque depende de proyectos. Claro, y tiene que salir en la búsqueda de los recursos. Claro, entonces si ese proyecto no está, o de repente, como puede ocurrir ahora, los recortes, se acabó, ¿ya? Entonces ese es un riesgo, y eso tiene que ver con el sistema de financiamiento de las universidades. Es una discusión más amplia, pero yo diría que eso. Pero en el sumo y resto, ¿tú dirías que estamos mejor que el 2018? O sea, sí. O sea, como dice el documento de la creación, tenemos dirección de género, tenemos dos políticas de igualdad de género. Pero sí, falta todavía mucho avanzar en la transformación de la cultura respecto de las relaciones de género que se producen en la universidad. El otro día nomás, por ejemplo, en el Consejo Universitario estábamos discutiendo el reglamento de profesor o profesora emérita.
y uno de los criterios era que fuera titular. Entonces, yo decía, pero tenemos un diagnóstico que dice que las profesoras o profesores que llegan a titular son distintos. Claro. O sea, tenemos una mayor proporción de profesores titulares y las profesoras que llegan a titular son muy escasas. Claro. Porque se produce ese problema del techo de cristal, ¿no? Que los hombres ascienden más rápido en la jerarquía y llegan a jerarquía más alta. Entonces, ¿cómo generar un reglamento que con esa cláusula, ¿cierto?, separa o surge desde un sistema que ya es desigual y que tiene una estructura que siempre va a favorecer a los académicos. Fue una tremenda discusión, porque además en las universidades el tema del mérito es súper fuerte. Claro, el merecer estar. Claro. Desconociendo que las académicas entran a la universidad, pero con toda la casa detrás. Con los cabros chicos, con la cocina, con el saco de papa. Bueno, y las funcionarias también, o sea, tienen también esa dificultad. Claro. No son. Hay una autora que habla del trabajador abstracto, yo hablo del universitario abstracto, o sea, como que tiene todo lo doméstico resuelto. ¿Ya? No es así. No existe ese. No existe. No. Bueno, estamos cerrando nuestro programa de hoy y conversemos un programa de AFACAD UBB con nuestra invitada Soledad Reyes Pérez, nuestra académica destacada en este tema del género. Sería interesante que expresemos tal vez un deseo, un sueño en este tema. ¿Cómo podríamos cambiar nuestra universidad y transformarla realmente en que se instale esta política de género y se haga carne? Porque en el fondo es eso, que deje de estar en un papel y deje de estar como inspiración de discurso y se haga carne. ¿Cómo hacemos eso, Soledad? ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que hay un trabajo de sensibilización, de educación importante, pero insisto que es mirar cómo la estructura universitaria está elaborada, o sea, cómo tú transformas las lógicas que le dan prestigio a ciertas personas y no a otras, porque están soportadas sobre un sistema que desconoce las labores de cuidado. ¿Ya? Que las desconoce porque las mujeres no llegan a titular asociados porque no quieran. ¿Ya? Se demoran más porque tienen periodos de embarazo, tienen temas domésticos. Entonces, mientras la universidad no se haga cargo de todo eso y entienda que es importante respetar los ritmos y las posibilidades de cada cual, entendiendo que es una estructura social que tenemos que modificar. Y eso requiere harta educación. Mira, yo uso un recurso siempre que es muy básico, que les digo, mira, piense en su hija entrando a la universidad. ¿Qué le gustaría? ¿Le gustaría que un profesor le dijera esto? Yo creo que el género además tiene el problema, yo siempre le digo a mis estudiantes, el género tiene un problema, que es que el género no solamente es lo que está allá, lo que le pasa al otro, la estudiante que tuvo un problema, la profesora que fue acosada. No, el género, los estudios de género tienen que ver conmigo, de cómo yo me relaciono en este sistema. ¿Ya? Entonces, también implica mirarse a uno mismo, a uno misma, y cómo construye esas relaciones. Y ese es bien jodido porque nos encontramos que también uno reproduce esos estereotipos, reproduce esas desigualdades también cotidianamente en sus interacciones laborales. Yo misma me he encontrado a veces haciendo esas cosas y digo, chuta, ¿de qué hiciste, Sole? ¿Ya? Porque somos parte de ese orden social. No, y es impresionante cómo de repente nos atrapamos en la cultura en que estamos y no tenemos mucha conciencia de los parámetros que se están moviendo allí. Bueno, vamos cerrando. Sí, solo agradecer a Soledad. No fue tan terrible. Es la que la idea es conversar así distendidamente. Sí. O sea, entendemos que nuestro programa no va a resolver ni va a llegar a conclusiones. No, tampoco somos tan... ¿Cómo se llama? Pretenciosa. No, pues, 40 minutos. 40 minutos a arreglar el mundo. Tal vez a veces solo vamos a lograr que se instale el tema en quien escucha y que se empiece a conversar más del tema en algunas unidades o qué sé yo. La idea es generar reflexión, generar incluso debate. Nosotros decimos en este programa, siempre lo hemos dicho, que hay que rescatar el hacer universidad. El hacer universidad significa también discrepar, también significa relacionarnos desde un diálogo más
con conciencia más crítica, digamos, porque si no es en una universidad, decimos siempre, ¿dónde? ¿Dónde? Claro. Entonces no tenemos que estar todos de acuerdo siempre y en todo momento. Así es que este espacio es para eso, para reflexionar, pensar, dejar los temas puestos, tal vez que se terminen incluso en las conversaciones en los hogares, en la familia. Con eso ya nos damos por paro. Sí. Muchas gracias, Soledad, por haberme aceptado el desafío de venir. Gracias a ti. Esperamos tenerte en algunos otros programas Sí, en claro. un tiempo más para conversar de este y otros muchos temas interesantes para nuestra comunidad universitaria. Cuando quieras nomás. Impecable. Adiós. Adiós. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.